Prepárense para adentrarse en las sombras del glamour, donde cada aplauso esconde un secreto y cada sonrisa una tragedia. Aquí en Historias de Asombro, hoy desenterramos la verdad oculta de la época dorada del cine mexicano, un tiempo de leyendas inolvidables, sí, pero también de historias silenciadas por el poder. ¿Y si les dijera que sus ídolos, esos charros cantores y divas inalcanzables, no murieron por casualidad? ¿Qué pensarían si el destino de Cantinflas, Jorge Negrete o Pedro Infante fue sellado no por la fatalidad, sino por un sistema podrido? La influencia de los sindicatos, los caprichos de políticos corruptos y los lazos con el crimen organizado crearon un ambiente asfixiante donde muchos artistas terminaron pagando el precio más alto. Hoy, en Historias de Asombro, revelaremos los secretos que se llevaron consigo estas figuras del espectáculo. 7 relatos escalofriantes que los harán cuestionar todo lo que creían saber. Quédense hasta el final, porque la historia número 6 los dejará sin aliento. El primero, Mario Moreno Cantinflas, el ícono de la resistencia. Mario Moreno, mundialmente conocido como Cantinflas, conquistó a millones con su humor único y su agudo manejo del lenguaje. Sin embargo, detrás de su carismática sonrisa y sus inolvidables actuaciones, se escondía un hombre que también libró sus propias batallas frente al poder. Cantinflas era plenamente consciente de la influencia que ejercía sobre el público. Aunque evitó involucrarse directamente en la política, no pudo esquivar las presiones de su tiempo. Se cuenta que varios políticos intentaron utilizar su imagen como herramienta propagandística, queriendo aprovechar su fama para ganar simpatías. Mario, sin embargo, siempre tuvo clara su misión: hacer reír, no ser una pieza de ajedrez en un juego político. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse al margen, su vida privada fue constantemente vigilada y objeto de rumores. Durante su carrera, enfrentó investigaciones fiscales que muchos creen fueron motivadas por su negativa a colaborar con ciertas campañas oficiales. Aunque nunca se probó ninguna falta, la presión fue constante y llegó a afectar su tranquilidad. Incluso se comenta que algunos de sus proyectos fueron boicoteados por su negativa ante las exigencias del poder. Legado de integridad. Aún así, Mario Moreno nunca renunció a sus principios. Su legado no solo brilla por su trabajo en el cine, sino por la dignidad con la que enfrentó los retos de una industria llena de intereses ocultos. Su integridad y sentido del humor lo convirtieron en un símbolo de resistencia y autenticidad. Se consolidó como un verdadero icono de resistencia frente al poder. Habilidad para sobrevivir. Su habilidad para desenvolverse en un entorno hostil, sin renunciar a sus valores, es un testimonio de su inteligencia y perseverancia. A pesar de los obstáculos, siempre fue fiel a su esencia, usando el humor como un arma sutil pero eficaz para señalar las injusticias sociales y políticas. Conexión con la gente. Incluso en sus momentos más difíciles, nunca dejó de ser una figura entrañable. Su conexión con la gente común, su carisma y su autenticidad lo convirtieron en una leyenda. Firmeza ante la manipulación. En una época en la que muchas estrellas eran manipuladas por intereses ocultos, Cantinflas se mantuvo firme y nunca permitió que lo silenciaran. Su legado no solo vive en sus películas, sino también en su integridad. Mario Moreno demostró que a veces el poder del humor puede ser más fuerte que cualquier influencia política. El segundo, Jorge Negrete, la lucha sindical y el precio de la transparencia. Jorge Negrete, icono del cine ranchero y poseedor de una de las voces más potentes de su tiempo, también fue un hombre de carácter férreo. Este mismo temperamento lo llevó a convertirse en presidente de la Asociación Nacional de Actores, ANDA, en 1953, enfrentándose a una de las batallas más peligrosas de su vida: erradicar la corrupción del sindicato. En un México donde los sindicatos eran feudos controlados por mafias y políticos, su lucha era prácticamente una sentencia de muerte. Desde su cargo intentó erradicar el nepotismo y la malversación de fondos, aunque sabía que eso le traería muchísimos enemigos. Denunció el manejo discrecional del dinero por parte de líderes sindicales con conexiones en el gobierno y el cine.
No se trataba solo de idealismo, estaban en juego millones de pesos en cuotas, pensiones y beneficios que, pues sí, beneficiaban solo a unos pocos. Negrete quería transparencia, pero enfrentarse al dinero y al poder en México era, sinceramente, jugar con fuego. Muchos productores, políticos, empresarios e incluso actores comenzaron a darle la espalda. Algunos lo amenazaron directamente, otros lo sabotearon de forma más sutil, con proyectos cancelados, rumores y aislamiento. Era un precio muy alto por buscar un cambio real. Aún así, Jorge no se rindió, pero su salud comenzó a deteriorarse de manera alarmante. Aunque padecía una afección hepática desde hacía años, su colapso en 1953 fue abrupto y sospechoso. Estando en Los Ángeles, fue internado de urgencia por una cirrosis severa. En cuestión de días, falleció oficialmente por insuficiencia hepática, pero muchas voces no lo creen. Algunos médicos de la época expresaron dudas sobre la rapidez con la que empeoró. Se llegó a sugerir que podría haber sido envenenado o que no recibió la atención médica adecuada y que el sistema lo dejó morir. Cuando su cuerpo llegó a México, miles le rindieron homenaje, pero entre las lágrimas y los aplausos también se notaba la sombra de la traición. El tercero, Pedro Infante, el ídolo con secretos peligrosos. Pedro Infante fue más que el gran ídolo del cine mexicano. Tenía conexiones con las altas esferas políticas, militares y empresariales. Su carisma lo hacía querido por todos, pero también lo metió en situaciones delicadas. Conocimiento de secretos. Pedro Infante conocía secretos y tenía acceso a un mundo de poder que pocos comprendían. Era cercano a figuras del PRI, el partido hegemónico de la época, así como a altos mandos del ejército y empresarios muy influyentes. Tratos preferenciales y rumores de contrabando. Hay quienes creen que Pedro Infante disfrutaba de ciertos tratos preferenciales que le abrían puertas y le permitían salirse con la suya en más de una ocasión. Uno de los rumores más persistentes sugiere que Pedro estaba vinculado directa o indirectamente a una red de contrabando que operaba en la península de Yucatán. Algunos dicen que fue engañado y se vio envuelto sin saberlo. Otros aseguran que estaba al tanto, pero confiaba en que su fama lo hacía intocable. Su gran pasión por la aviación era conocida y a pesar de haber sufrido varios accidentes aéreos, nunca dejó de volar. Pero el día del trágico accidente hay detalles que no cuadran. Se afirma que el avión despegó con exceso de peso y testigos aseguraron haber escuchado una explosión antes de que la aeronave se desplomara. Además, el copiloto Manuel Vidal tenía conexiones con ciertos grupos de poder en Yucatán, lo que alimentó las sospechas de conspiración. El cuerpo de Pedro quedó completamente irreconocible y fue identificado únicamente por una placa metálica en su cráneo, producto de una operación anterior. Durante décadas han surgido teorías que aseguran que el accidente fue provocado porque Pedro sabía demasiado. Hay quienes creen que su muerte fue fingida y que vivió el resto de sus días oculto bajo otra identidad. Incluso hay testimonios de personas que aseguran haberlo visto con vida años después. Su funeral fue multitudinario. Miles acudieron a despedirlo, pero entre los dolientes también se vieron rostros tensos, figuras del poder que más que tristeza parecían preocupadas. Cuarto, Miroslava Stern, el enigma del suicidio y los secretos ocultos. La muerte de Miroslava Stern continúa siendo uno de los mayores enigmas del cine de oro mexicano. Oficialmente se trató de un suicidio, pero las teorías que rodean su fallecimiento dibujan un panorama mucho más turbio. ¿Realmente se quitó la vida por un desamor? ¿O alguien decidió silenciarla porque sabía demasiado? Miroslava era una actriz en pleno ascenso. Su belleza helada, elegancia y talento la convirtieron en una de las figuras más aclamadas de su época. Según la versión oficial, cayó en una profunda depresión
Al enterarse de que su supuesto amante, el torero Luis Miguel Dominguín, se había casado con la actriz italiana Lucia Bosé, el 9 de marzo de 1955, su ama de llaves la encontró sin vida con una foto de Dominguín en una mano y 3 cartas en la otra. La autopsia indicó una sobredosis de barbitúricos, dando el caso por cerrado. Desde el inicio hubo detalles extraños. Su cuerpo fue hallado con una expresión de terror, ojos abiertos y rostro contraído, algo poco común en una muerte por sobredosis. Las cartas jamás se revelaron por completo. Solo fragmentos salieron a la luz y nunca se confirmó si realmente hablaban de un amor perdido o si contenían información peligrosa. Algunas fuentes señalan que la escena del crimen fue alterada antes de que llegaran las autoridades, y se sospecha que su cuerpo fue movido. Miroslava no era solo una actriz, tenía fuertes vínculos con la alta sociedad, políticos, empresarios e incluso figuras del crimen organizado. Sabía cosas, y algunas de esas cosas eran lo suficientemente delicadas como para convertirse en una amenaza. Se decía que fue testigo de negociaciones turbias en la industria del cine. Incluso recibió amenazas en los días previos a su muerte, según reportaron algunos periodistas de la época. Irónicamente, su última película fue Ensayo de un crimen, dirigida por Luis Buñuel, donde su personaje muere de forma misteriosa, como en la vida real. En una escena impactante, Miroslava aparece en un ataúd con una expresión inquietante. Para muchos, esa escena fue algo más que una actuación, fue una premonición. Quinto, María Félix, la doña indomable ante el poder. En una industria donde muchos se doblegaban ante los caprichos del poder, María Félix fue la excepción. Conocida como la Doña, no solo fue la estrella más deslumbrante del cine de oro mexicano, sino también una mujer con un carácter férreo que imponía su voluntad, sin importar si eso implicaba enfrentarse a empresarios, políticos o incluso figuras del crimen organizado. Desde el inicio de su carrera dejó claro que nadie dictaría su camino. Si no le gustaba un proyecto, sin importar quién lo dirigiera o financiara, simplemente no participaba. Y si alguien intentaba presionarla, su respuesta era simple y firme: conmigo no se juega. Las historias sobre su cercanía o su enfrentamiento con personajes del bajo mundo abundan. Algunos aseguran que tenía protección de altos mandos, otros dicen que simplemente sabía moverse con inteligencia en un entorno donde muchos fueron silenciados. Una de las anécdotas más recordadas cuenta que un poderoso narcotraficante intentó comprarla. La invitó a una cena privada en una mansión llena de políticos y empresarios, queriendo tenerla como su compañera, como un trofeo. María llegó con su porte imponente, sabiendo perfectamente a qué se enfrentaba. Durante la cena, el anfitrión le ofreció de todo: dinero, joyas, casas, cualquier cosa. Solo debía aceptar su protección. María, con su voz firme y una sonrisa afilada, respondió: «Yo ya tengo todo lo que quiero, pero tú lo único que no puedes comprar es a mí». El silencio en la mesa fue sepulcral. Nadie hablaba así a ese hombre, pero María Félix no era cualquiera. Se levantó, dejó su copa y se marchó sin mirar atrás. Muchos dentro del poder deseaban controlarla y usar su imagen, pero ella jamás se dejó manipular. Rechazó varias propuestas de ser la imagen de partidos políticos, lo que le valió más de un enemigo. Fue entonces cuando decidió mudarse a París. Cuando en una entrevista le preguntaron por qué dejó México en el pico de su carrera, respondió: «No me corrieron, pero tampoco me quedé donde no quería estar. Algunos dicen que fue una elección personal. Otros creen que su seguridad corría peligro tras rechazar ciertas alianzas. Y es que en los años 50 y 60, quienes no se alineaban con el poder muchas veces terminaban exiliados o desaparecidos». Una prueba de su temple fue su enfrentamiento con un importante empresario del cine. Este intentó chantajearla para que firmara un contrato con condiciones abusivas, amenazándola: «Si no firmas, me aseguraré de que nadie te vuelva a contratar en México». María lo miró directamente y respondió con frialdad: «Si me quieres ver de rodillas, será porque te estoy escupiendo en la cara». Y cumplió su palabra, nunca se sometió.
A diferencia de otros actores que fueron destruidos por resistirse, María supo jugar sus cartas. No se alió con la mafia, pero tampoco la desafió de forma frontal. Sabía con quién hablar y con quién no. Hasta el final de sus días fue la misma mujer indomable, la que no se arrodilla, la que se impone, la que se va cuando quiere, no cuando se lo piden. Sexto, el galán atormentado y la censura moral. Arturo de Córdoba tenía todo para ser una leyenda del cine de oro mexicano. Talento, presencia y una voz inconfundible que lo hizo el galán ideal para dramas y thrillers psicológicos. Sin embargo, su carrera estuvo marcada por un lado oscuro. A diferencia de otros actores que interpretaban al héroe tradicional, Arturo se especializó en papeles más complejos, atormentados, incluso obsesivos. En una época en la que eso no era bien visto, se atrevió a romper moldes. En películas como El de 1953 interpretó a un hombre celoso y paranoico, y en Dios se lo pague de 1948 fue un mendigo con un pasado misterioso. En una época dominada por la moral católica, los personajes intensos y psicológicamente turbios que interpretaba no eran bien recibidos. Se dice que en una ocasión, cuando buscaba un papel en una producción importante, alguien con influencia bloqueó su contratación por considerarlo peligroso para la imagen del cine nacional. Además, su vida personal alimentó los rumores. Uno de los escándalos más comentados fue su relación con la actriz Marga López. Aunque estaba casado, el romance se volvió público, escandalizando a la sociedad conservadora. La presión de la Iglesia y otros sectores conservadores afectó directamente su carrera. Mientras Marga López logró seguir actuando, Arturo fue gradualmente excluido. Con el tiempo, los proyectos dejaron de llegar. La combinación de censura, escándalos y su imagen de hombre inmoral lo alejó de los reflectores. Hacia finales de los años 60, prácticamente había desaparecido del cine. Pasó sus últimos años retirado, con problemas de salud y sin el reconocimiento que merecía. Falleció en 1973, dejando atrás una carrera poderosa pero marcada por la tragedia. Séptimo. Lilia Prado, la belleza acosada y el silencio forzado. En el cine de oro mexicano, ser una mujer hermosa y talentosa era un arma de doble filo. Lilia Prado lo vivió en carne propia. Su sensualidad la convirtió en un icono, pero también en un blanco de deseo para políticos, empresarios y figuras poderosas que querían convertirla en algo más que una actriz. Desde sus primeros pasos en el cine, Lilia destacó no solo por su belleza, sino por su carisma y presencia escénica. Trabajó con directores de renombre, incluyendo a Luis Buñuel. Sin embargo, su atractivo también atrajo la atención de hombres peligrosos. Se cuenta que varios altos mandos del gobierno y empresarios influyentes intentaron convertirla en su protegida. Le ofrecieron contratos exclusivos, autos, viajes, joyas a cambio de favores personales, pero Lilia no estaba dispuesta a venderse. Uno de los episodios más inquietantes ocurrió a fines de los años 50. Según testigos, un automóvil sin placas intentó secuestrarla en plena calle tras un evento público. Afortunadamente, un grupo de admiradores la reconoció y corrió hacia ella, lo que frustró el intento. Desde entonces, comenzó a recibir llamadas anónimas con amenazas, advirtiéndole que no era prudente rechazar ciertas ofertas. Comprendió que la única forma de sobrevivir era siendo extremadamente cautelosa. Se negó a acudir a fiestas privadas organizadas por políticos y evitó comprometerse con figuras poderosas. Aunque esto le salvó de caer en las garras del poder, también le pasó factura. Su carrera se fue apagando. A finales de los años 60, dejó de recibir papeles importantes. Poco a poco desapareció de la pantalla grande y eligió retirarse en silencio, disfrutando por fin de la paz que nunca tuvo durante su época de mayor fama. Sabía que decir no en el mundo del espectáculo podía costar no solo la carrera, sino la vida. Y por último, Blanca Estela Pavón, La chorreada y el trágico destino. Blanca Estela Pavón, nacida en Minatitlán, Veracruz, en 1926, se aficionó a la danza y las artes desde niña. Ingresó a la Legión Infantil de la radiodifusora XSHU y,
a principios de los 40, siendo apenas una adolescente, se integró a un grupo pionero de actores de doblaje, llegando incluso a doblar a Ingrid Bergman en Luz, que agoniza, de 1944. A partir de ello, todo fue meteórico. Con los programas de radio llegaron películas como La Liga de las Canciones de 1941, El Niño de las Monjas de 1944 y, sobre todo, Cuando lloran los valientes de 1945, dirigida por Ismael Rodríguez. El éxito de esta última se debió a la reunión de Pedro Infante con Blanca Estela Pavón, una actriz de enorme naturalidad y gracia, dueña de una belleza simple, pero con una capacidad de expresión y sentimiento nunca antes vista. La Academia reconocería el trabajo de Blanca Estela al otorgarle el Ariel a la mejor actuación femenina y, a su vez, sería nominada a la mejor coactuación femenina por Vuelven los García de 1946. Sin embargo, nada se comparó con el impacto que generaron Nosotros los Pobres en 1947 y su secuela, Ustedes los Ricos en 1948, con las que Infante y Blanca Estela Pavón se transformaron en la pareja más emotiva del cine mexicano. Ella como la chorreada, novia del noble carpintero Pepe el Toro, en un barrio proletario de la Ciudad de México, donde los excesos melodramáticos se transformaron en las mayores virtudes de esos relatos antológicos. La crítica la confirmó como una actriz notable, excelente, sensible, dúctil y magnífica. También fue protagonista de dramas pasionales como Cortesana y La bien pagada de 1947 y En cada puerto un amor, Los altos de Jalisco y Los tres tecos de 1948. Para 1949, Blanca Estela encabezaba los repartos de dos intensos dramas, Las puertas del presidio y La mujer que yo perdí, con Pedro Infante. Este último título fue premonitorio, ya que sería la última cinta en la que trabajarían juntos y de nuevo sería nominada al Ariel por Ustedes los Ricos. Debido al accidente de Blanca Estela, Ismael Rodríguez filmaría Pepe el Toro hasta 1952. En sus palabras, se iba a hacer Ni pobres ni ricos, la tercera de Nosotros los Pobres, pero con la muerte de Blanca Estela Pavón, finalmente hicieron Pepe el Toro. En esta película, Pepe el Toro, de carpintero, se transforma en boxeador y guarda luto eterno a su mujer, la chorreada, quien es atropellada junto con sus gemelitos. La XCW detuvo la transmisión de uno de sus programas musicales para dar la noticia de su muerte. La trágica noche del Pico del Fraile se inició cuando el bimotor XADH de Mexicana de Aviación partió de Oaxaca, llevando como pasajeros a Salvador Toscano hijo, el senador Gabriel Ramos Millán, y a Blanca Estela Pavón y su padre, don Francisco V Pavón. Se confirmó que todos los tripulantes y pasajeros perecieron en el fatal accidente. La locución radial languideció para dar paso a la voz de la propia Blanca Estela Pavón, que sonó lejana y fantasmal, arrancando lágrimas a los radioescuchas con el tema de la película Que Dios me perdone de 1947. Su voz entonaba: me quedé pensando en lo que he vivido, en las cosas amargas que pasan de pronto al olvido. Una dulce promesa, el beso que fingía, locura, angustia y agonía. Estas cosas que tienen un sabor de mentira, si pudiera borrarlas sin dolor de mi vida. Otra vez presiento que vendrá el momento de buscar una dulce esperanza, soñando que me embriague y que Dios me perdone si mi pensamiento solo encuentra en los sueños otra mentira. El cine de oro mexicano nos dejó estrellas inolvidables, pero también una colección de historias oscuras de poder, corrupción y peligro que aún hoy generan debate. Muchas de estas figuras pagaron un alto precio por su fama. Algunos fueron manipulados, otros silenciados y varios se enfrentaron a mafias, políticos corruptos y empresarios que operaban en las sombras. La pregunta persiste: ¿cuántas de estas muertes y tragedias fueron meras coincidencias? Y bueno, ¿cuántas fueron orquestadas para callar a quienes sabían demasiado? Y hasta aquí nuestro relato de asombro de hoy. Si les gustó, dejen sus likes. Y como siempre decimos, cualquier sugerencia es bienvenida. Gracias por estar y hasta la próxima historia.